Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 16 ya. Hoy se llama Las 7 copas de ira y lo vamos a tener que ver no solamente en una parte, tal vez sean 2 o 3, dependiendo cómo vayamos avanzando. Pero bueno, hoy vamos a ver la primera parte, los primeros versículos. Vamos a leer todo el capítulo 16 para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar. Dice así la palabra de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oía otro ángel que decía desde el altar: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, hasta aquí. Ya en el capítulo 16 se nos describe las 7 copas de las 7 plagas de ira, las 7 plagas finales en las que el Señor condena ya la maldad, y como lo hemos estado viendo, hasta aquí ha llegado el máximo de la maldad y han llenado tanto su maldad, que también así se ha llenado la copa de ira de Dios. Vamos a ver rápidamente lo que vimos en el capítulo 15. Bueno, en el capítulo 15 vimos que Juan se expresa al ver lo que está viendo en el cielo como una señal, a la cual llama él grande y admirable, que decíamos que cualquier no cristiano va a decir que esto es absurdo
es increíble, pero cuando alguien, un hijo de Dios, ve las profecías, incluso el juicio de Dios, puede ver una señal grande y admirable. Decíamos que en la palabra, en la versión Dios habla hoy, dice grande y asombrosa. Y después dice que esa señal, ¿cuál era esa señal? Pues 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras. Y hablamos de que el número 7 no significa perfecto, sino completo. ¿Y por qué dice completo? Porque en ella se consuma la ira de Dios. Entonces está completamente la ira de Dios. Vean cómo lo dice la nueva versión, la nueva Biblia. Vida, dice así, y vi aparecer en el cielo una señal grande y maravillosa, 7 ángeles a los que se les encomendó la tarea de llevar a la tierra las 7 plagas finales con las cuales la ira de Dios quedaría satisfecha. Versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y veíamos la simbología, que el mar de vidrio nos hablaba de esa transparencia y de cómo somos realmente desnudos delante de Dios, y que Dios nos ve así. Él todo lo sabe, Él sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, y el fuego es el juicio. Entonces nos está hablando de que Dios es único en justicia. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, y además nadie puede decir que Él tiene un gobierno corrupto, pero para nada. Él es totalmente justo en lo que está haciendo. Y dice que había ya personas paradas sobre. Dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ellos estaban sobre el mar de cristal. Y ese mar de cristal, como decíamos, se representa la transparencia, para decir fuego también representa juicio. Y les decía yo que no se mencionaba a los 144,000, sino que más bien esta multitud son gentiles. Tal vez sea la misma multitud de la que hablamos anteriormente. No recuerdo muy bien si es en el capítulo 6 o 7, donde hablamos de una multitud que alaba en el cielo. Podría ser ellos, sí, pero lo que sí nos está diciendo es que ellos salieron victoriosos de la gran tribulación, al igual que en el capítulo anterior. En el versículo 3 dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y les decía que era interesante cómo se menciona a Moisés, porque Moisés también habla de plagas, pero nos habla de liberación. Y ese cántico que cantan Moisés cuando pasa al otro lado del mar, pues habla de eso, de cómo Dios ahogó a los enemigos en el mar, en lo profundo del mar, y cómo en Apocalipsis esos enemigos ahora van a ser ahogados en sangre por su maldad, por rebelarse contra Dios. Ellos van a tener que morir y perecen. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo canta un cántico de liberación, porque recuerden quiénes están cantando esto, los que salieron de la gran tribulación. ¿Y qué estaba pasando con los de la gran tribulación? La bestia, el anticristo, el falso profeta, los está persiguiendo. Entonces, bueno, también dice que es el cántico del Cordero, y eso nos recuerda también a la historia de Moisés, cuando tenían que sacrificar este Cordero Pascual y con su sangre marcar los dinteles de las casas para no sufrir daño alguno. Y las personas que están ahí arriba pusieron esa sangre en sus vidas al poner la fe en el Señor Jesucristo, y fueron sellados con el sello del Espíritu Santo, y entonces no sufren daño alguno. Y ellos cantan algo así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y les decía, ¿cómo es cuando un santo ve el juicio de Dios? Pues él lo ve como justo y verdadero, como algo santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces el juicio es lo que motiva a los habitantes celestiales a dar gloria. Si tú eres habitante celestial, extranjero y advenedizo aquí, pero eres ciudadano del cielo, entonces eso es lo que te va a provocar cuando veas todos los juicios de Dios, las tragedias incluso que hoy ocurren, incluso la disciplina que tú mismo recibes o tú misma recibes por causa del pecado. Eso te va a hacer darle gloria a Dios, porque eres un habitante celestial. Dice que después de estas cosas, que dice, el cielo fue abierto, el templo del tabernáculo se vio, y del templo salieron los 7 ángeles. Esto también es algo importante, que estos ángeles están en la presencia de Dios y son enviados por Dios, como todos los ángeles que hemos visto, pero también es algo importante que
la única forma en la que podamos cumplir el llamado de Dios y obedecer el llamado de Dios, como estos ángeles lo hacen, recuerden que ellos están vestidos de lino limpio, resplandecientes, ceñidos. Podemos tomar este ejemplo para nosotros, sí, pero no hay que olvidar que los que están vestidos así son los ángeles. Pero ¿puede un hijo de Dios vestirse de lino fino? Claro que sí, la palabra de Dios lo dice. Y tenemos que estar preparados, listos, con pureza de corazón, con pureza en nuestros pensamientos, y también tenemos que ser probados por fuego. Esas son las pruebas. Y los ángeles decíamos que también ellos han sido probados porque en esta prueba que ellos pasaron de poder serle infiel a Dios, ellos no le fueron infiel, sino que se mantuvieron fieles a pesar de las influencias satánicas. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes, que como ya sabemos, este ser viviente ya habíamos estudiado de él en los capítulos anteriores, que aparentemente se parece un querubín, y con las características recuerden que antes el querubín protector era Satanás, él se corrompe, y estos quedan, en lugar de uno, quedan 4 querubines que ahora están guardando eso que Satanás tenía que guardar. Están haciendo el trabajo que Satanás no logró hacer. Y bueno, estos que ya hacen el trabajo, que es darle gloria a Dios, ellos pues le dan estas 7 copas llenas de la ira de Dios, porque recuerden que su trabajo de ellos es guardar todo para la gloria de Dios. Y como en la tierra no se le dio gloria a Dios, entonces ellos dan estas 7 copas llenas de la ira de Dios. Y bueno, obvio que el Señor se los dio. En el versículo 8 nos dice que entonces se llena todo el templo con el humo de la presencia de Dios y de su poder. Y dice que nadie puede entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas, los 7 ángeles. Entendemos que los que ya están arriba en el cielo ya entraron. Y entonces los que no entraron, pues ya no entraron. Ya nadie puede entrar. ¿Por qué? Está por, pues derramarse esta ira sobre la tierra. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estudiar solamente la primera parte de las 7 copas de ira. No vamos a avanzar todas. Bueno, antes que nada, antes de irme a Apocalipsis, quiero leerles 3 versículos del libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice así: Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y hollarán a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de sus pies, en aquel día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de este día es de lo que vamos a empezar a hablar, del día en el que el Señor derrame toda su ira sobre la tierra, y dice que será como fuego, y fuego ya saben que es esta, el fuego nos habla de juicio, pero el fuego cae sobre los seres humanos de que están aquí en la tierra todavía, y dice que ellos serán como estopa, o sea que van a mantener ese fuego ardiendo. También recuerden que ya cuando hablamos del infierno, se habla de un fuego que está quemando constantemente y nunca se apaga. Entonces ahora sí, teniendo esto en mente, lo que a la diferencia, ya hay una diferencia entre los que son y los que no son, porque cuando dice, más a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién? Jesucristo. Y dice que ellos aplastarán, hollarán, pisotearán a sus enemigos, porque así el Señor lo ha dicho. Entonces vamos a leer pensando en esto, vamos a leer que dice el versículo 16, y oí una gran voz que decía desde el templo. Y aquí es importante antes de avanzar, que esa gran voz que decía desde el templo, aunque sabemos que adentro ya estaban pues los que son parte de ese templo de Dios y los que son los ángeles, aquí al no decirnos ciertamente esa voz, pero con la autoridad, ¿de quién es esa voz? Pero con la autoridad que está hablando, entendemos que se trata de la voz de Dios mismo. Está dando una orden, dice yo, y oí una gran voz que decía desde el templo. Y ve lo que dice. Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Está dando esta orden.
ya, es tiempo. Recuerden, ya no más paciencia, ya no más tolerancia. El tiempo ha llegado a su fin. ¿Y a quién le da esa orden? Pues a los 7 ángeles. A los 7 ángeles que ya vimos, 7 es número completo, cada uno irá derramando una copa. No es uno derramando 7 copas, sino cada uno derramando una copa. Igual lo mismo que pasó con las trompetas, exactamente lo mismo. Y bueno, aquí nos está diciendo que le dijo, derramen sobre la tierra las copas de ira. Y tal vez podrías pensar, esto es demasiado cruel. Y si, por ejemplo, a lo mejor es la primera vez que escuchas la palabra y no habías escuchado el Evangelio y escuchas esto y dices, ah, y eso que Dios es bueno. O si Dios existiera esto no pasara. O no lo puedo creer. O cómo un Dios bueno puede hacer esto. Bueno, pues recuerda que antes la palabra de Dios nos dijo que sobre alguien ya cayó la ira de Dios. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y al caer la ira de Dios sobre él antes, es para que para los que creen no caigas la ira. Pero si tú te empecinas a no creer, entonces Jesús no recibe, simbólicamente hablando, no recibe eso, sino que lo vas a tener que recibir tú. Pero él ya lo recibió físicamente, literalmente, totalmente, espiritualmente, ya recibió esa copa de ira. Podríamos decir las 7 copas de ira, porque completamente la ira de Dios cayó sobre él para perdón de nuestros pecados, pero como él es justo, también hay una promesa. Dice el Señor que no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás a tu santo en el Seol. Entonces, vamos a leer Marcos 14, versículos 32, y nos vamos a ir hasta el 42. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús es el que recibe esta copa de ira. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya, descansen, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Qué es esta escena? Esta escena es la última en la que él se encuentra con sus discípulos antes de ser crucificado. Él ya sabe que la hora le ha llegado. Ya aquí ya, recuerden que ya tuvo la cena con sus discípulos, él ya les lavó los pies, ya partió el pan, les dio también de la copa y les dijo que ese era su cuerpo y su sangre, que serían entregados por nosotros para perdón de los pecados. Después va con ellos allá a Getsemaní a orar, porque él sabía que el momento había llegado. Y él se hizo maldición, como ya lo hemos dicho, por nosotros. Y al hacerse maldición, al cargar sobre él el pecado, entonces tenía que pagar el pecado que no había hecho, pero que sí había cargado. Dios cargó sobre él el pecado de nosotros y también cargó sobre él el castigo que merecíamos por pecar. ¿Cuál es el castigo? La ira de Dios. Y él se hizo maldición por nosotros. Y él cargó la ira de Dios. Esto lo hizo para que nosotros no lleguemos a este momento que ya estamos estudiando en Apocalipsis y recibamos esa ira de Dios. Nosotros ya no. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, los que creemos que no hay otro sacrificio que pueda salvarnos, sino el sacrificio del Hijo de Dios, los que andamos según sus mandamientos, porque dice el Señor que si obedecemos sus mandamientos seremos verdaderamente sus discípulos y no mentirosos. Y no estoy diciendo que la salvación sea por obras, pero que el resultado de esa fe
de salvación, esa fe que salva, es el andar en obediencia a Cristo, en santidad. Entonces, cuando tú andas así, cuando tú manifiestas que eres hijo de Dios y has sido realmente salvo por la gracia de Dios, entonces la ira de Dios ya no la recibes tú, porque la recibió Jesucristo. Esto es importante entenderlo. Ahora que estamos viendo esto, no debemos temer las copas de ira. Debemos agradecer y como Juan dijo, una señal asombrosa, grande y asombrosa. Así debemos decir, Señor, cuán asombroso es esto, porque esto es lo que me tocaba a mí, mas tú lo recibiste. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos tocaba. Vamos al versículo 2. Dice, fue el primero, estamos hablando de los ángeles, recuerda, que dio a 7 ángeles las 7 copas de ira. ¿Quién? Uno de los 4 seres vivientes. Así nos decía el capítulo 15. Uno de los 4 seres vivientes, o sea, un querubín, un protector de la gloria de Dios, o sea que él lleva la gloria a Dios, este protector querubín le da a estos 7 ángeles 7 copas de ira. Y entonces ya ahora sí, el primero derramó su copa sobre la tierra. ¿A quién se daña aquí? La tierra, y los que se dañan son los seres humanos. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, aquí hay algo que recalcar, que la primera plaga dice aquí que cae sobre las personas, no sobre los animales, porque ya vimos también en las trompetas cómo pues cae eh, pues este juicio a veces sobre la vegetación, sobre el mar. Aquí la primerita copa de ira cae sobre las personas. Y aun cuando vamos a ver que las siguientes copas de ira no caen directamente sobre las personas, pero sí las afectan. Porque es importante esta primera copa de ira, este primer juicio. Una úlcera maligna y pestilente. Ahora imagínense, yo aquí encontré varios tipos de úlceras. Hay unas úlceras que provocan, por ejemplo, los linfomas, el pie diabético, el herpes, provoca llagas. Hay muchas enfermedades y estas pues son imágenes reales. Discúlpenme si son un poco fuertes, pero son imágenes reales de heridas, de úlceras. Pero aquí hay algo que nos está diciendo que hace importante a estas úlceras. Por ejemplo, puede salirte una úlcera y luego sanar y no tener estas dos características, ni ser pestilente ni ser maligna. Entendemos bien la palabra maligna, ¿no? Hoy en día la palabra maligna nos queda clara porque el cáncer ha sido una de las principales causas de muerte para los seres humanos. Un tumor maligno quiere decir, médicamente hablando, que es un tumor invasivo, un tumor que va a quitar las funciones normales del organismo dependiendo de donde se encuentre. Por ejemplo, cuando hablamos de invasivo, hablamos de algo que se llama metástasis y que quiere decir que ese tumor o ese cáncer empezó en un órgano, pero ya no se encuentra solamente en ese órgano, sino que ha ido creciendo y sus células malignas alcanzan otros órganos, como lo es con el cáncer de mama, por ejemplo. El seno en sí no es un órgano vital, pero el cáncer de mama es muy peligroso porque se encuentra cerca de órganos vitales, como los pulmones. Se sabe que una complicación del cáncer de mama es abarcar a los pulmones y después sea un cáncer de pulmón por metástasis, esta palabra que les decía. O sea, no empezó ahí, pero se extendió hasta el pulmón. Cuando decimos que es una úlcera maligna, quiere decir que es una úlcera que se va a ir extendiendo por todo el cuerpo, y que va a ir invadiendo órganos vitales y que los va a ir pues degenerando y pues los va a ir invadiendo, perdón la repetición, pero los va a ir invadiendo hasta tal punto que las células buenas se conviertan en células malas y ya todos trabajen, pero para alimentar estas úlceras o estos tumores malignos. Y la otra, pestilente, nos habla de
de lo sucio, de lo maloliente también, de lo infectado que pueden estar estas úlceras. Pero estas úlceras con las que el Señor va a herir a los seres humanos en esta primera plaga, o sea, es impactante. La primera plaga llega con todo contra la humanidad. Y esta primera plaga dice que salen con cáncer. Lo voy a decir así por lo maligno, pues son úlceras en sí. Cáncer, úlceras malignas o cancerígenas, digamos así, eh, sucias y malolientes, como un juicio. Esta enfermedad definitivamente llegará como un juicio, pero recuerda que estas personas no quisieron doblegarse delante de Dios. Recuerda que no fue así. Recuerda que guardaron sus corazones para la maldad. No doblegaron su cabeza delante de Dios. Guardaron rencor de Dios. Toda la vida la llevaron en contra de Dios. Toda la vida. Y ahorita les voy a hablar de un ejemplo. Les voy a decir cómo se compara estas plagas con las primeras plagas que describe la palabra de Dios. Miren, antes quiero señalar que, como dice aquí, esta plaga maligna y pestilente solamente cae sobre los que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Aquí ya vamos a ver que esta enfermedad sí ya es por pecado y sí ya es un juicio, porque también algo que hemos estado aprendiendo conforme a la palabra de Dios es que no todas las enfermedades dan por pecado, aunque quiero recalcar que algunas sí. Y muchas veces de manera personal yo he tenido que reconocer que dolencias, padecimientos han venido por causa de pecado. Y gloria a Dios, porque eso es disciplina. Y a veces Dios me lleva a reconocer, Señor, sí es cierto, no te estoy obedeciendo y por eso me has mandado esta enfermedad. Y yo vengo y reconozco a Dios. Muchas veces Él me sana, otras veces deja porque quiere que yo siga aprendiendo de esa enfermedad. A lo mejor también tengo que decirles que hay enfermedades que no son por pecado, sino por prueba. Hay otras enfermedades que son para la gloria de Dios y Dios puede mandarte todos estos tipos de enfermedades a tu vida para probarte, para disciplinarte, para glorificar su nombre. Pero aquí lo que estamos viendo es que esta enfermedad no es ni para probar, no es para glorificar su nombre. Bueno, sí y no, pero sobre todo es para castigar el pecado de los que tenían la marca de la bestia y de los que adoraban su imagen. Vamos a hacer una relación entre las plagas del Éxodo con las plagas que vamos a ver ahorita. Antes de iniciar, voy a poner una pausa en la primera plaga porque hay una gran coincidencia entre estas plagas, no en todas, pero sí en muchas, y me gustaría señalarlas. Primero, algo importante es que cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo. A ese lo dice en Éxodo capítulo 5. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón se ensoberbece contra Dios y le dice, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Eso quiere decir que él endureció, él se creyó más que Dios, él no reconoció que Jehová era Dios. Él mismo se sentía Dios. Recuerden que los faraones se sentían dioses de Egipto y tenían dioses de todo tipo. El mismo río Éufrates para ellos era un dios, los animales eran dioses, ellos tenían diferentes dioses. Y Dios viene con juicio contra el faraón y contra todos esos dioses falsos que había en Egipto. Entonces Dios le pide a Faraón, deja ir a mi pueblo, y Faraón desobedece. Y Faraón dice la palabra de Dios que él endurece su corazón. Y vamos a ver esto importante que vi aquí en la palabra de Dios, cómo es Faraón primero y luego es Dios. Vean Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. No voy a leerlos porque son varias citas, entonces me tardaría mucho. Voy a leer solamente a lo mejor 2 o 3 versículos.
Pero en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice literalmente cómo Faraón desobedece a la orden de Dios. Cuando avanzamos a Éxodo capítulo 7, versículo 13, dice que Faraón endurece su corazón, y esto es cuando Aarón arroja su vara y su vara se convierte en serpiente, y luego vienen los hechiceros del Faraón y hacen exactamente lo mismo. Pero el milagro también que hace la vara de Aarón es que se come las dos serpientes de los dos hechiceros del Faraón. Este fue un milagro que el Faraón no quiso reconocer, y la palabra de Dios dice así: y Faraón endureció su corazón. Esto lo dice en Éxodo 7:13. Estoy haciendo énfasis en cómo Faraón endurece su corazón porque después vamos a ver un cambio. En Éxodo 7:22 nos habla de la plaga de sangre. Igual, llega Aarón y toca con su vara el río, y el río se convierte en sangre, y hacen exactamente lo mismo los hechiceros. Entonces dice que nuevamente Faraón endureció su corazón. Ustedes pueden leer estas citas. En Éxodo 8:15, la plaga de las ranas, están en orden. La plaga número 2, la plaga de las ranas, nuevamente se llena de ranas, pero Faraón tiene la oportunidad todas estas ocasiones de arrepentirse y reconocer: wow, esto es milagroso, es sorprendente, pero no lo hace. Y nuevamente Faraón endureció su corazón. Siguiente, la plaga de los piojos. Y aquí pasa algo bien importante. En la plaga de los piojos, los hechiceros reconocen algo importante. Esto sí lo voy a leer. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces nuevamente en la plaga de los piojos, Faraón no reconoce que es la mano de Dios, ni siquiera la mano, el dedo. O sea, muy poderoso estaban diciendo los hechiceros. O sea, con un solo dedo, él hizo esto. Recuerden que ya hizo lo de las varas, ya hizo la primera plaga de sangre, la segunda plaga que se llenaron de ranas, y Dios le demostraba a Faraón que cuando él decía: ok, ya Moisés ora por mí, Moisés oraba y se cumplía. Y ni así se arrepentía. Luego la plaga de los piojos, imagínense a todos rascándose ahí, y ni así se arrepentía, incluyendo Faraón. Hay que entender esto. Luego en el mismo capítulo 8, en el versículo 32, vemos la siguiente plaga, la plaga número 4, la plaga de moscas. Y nuevamente, Faraón endureció su corazón. Ahora, imagínense cómo va quedando Egipto. El agua se convierte en sangre, ya las ranas estuvieron ahí, imagínense su destrozo. Luego todos empiojados. Y luego las moscas. Imagínense el olor, el hedor de Egipto. La siguiente plaga, la 5. El ganado empieza a morir. Pareciera como consecuencia de esta situación insalubre, pero fue también el dedo de Dios haciendo que el ganado muriera. Y Faraón endureció su corazón. Y de repente, cuando llegamos a la plaga número 6, y fíjense bien cuál es la plaga número 6. En Éxodo 9:12, la plaga número 6 es la plaga de las úlceras. También en Egipto hubo una plaga similar a la que vamos a ver ahorita, la plaga número 1. Y quise por eso hacer este recuento de plagas del Éxodo, porque a mí me llamó mucho la atención que en la plaga número 6, justo en la plaga número 6, que es la plaga o la copa número 1, es la misma, la plaga de úlceras, pero aquí pasa algo diferente. Ya no es Faraón el que endurece su corazón, sino que es Dios quien endurece el corazón del Faraón. Y justo en una plaga similar, en la plaga de las úlceras. Vamos a leer Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces es Dios ya en la sexta plaga quien endurece el corazón de Faraón, quien
en las 5 ocasiones anteriores, y si contamos el milagro de las varas y si contamos la orden, ya van 7 veces que Dios habla con Faraón y Faraón endurece su corazón. 7, un número completo. 7, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, le dio un tiempo completo, pero Faraón no quiso hacerlo. Entonces, para cuando llegamos a la plaga número 6 y ya a la 8ª vez que Dios habla con él, ya no es él el que se endurece, ya es Dios el que le dice no. Recuerda que Romanos dice que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios les entregó a mentes reprobadas. Ya no pueden, ya tienen el cerebro cauterizado, la conciencia cauterizada, que ya no saben lo que es bueno y lo que es malo. Y bueno, luego nos vamos a la siguiente plaga, la plaga de granizo. Y nuevamente aquí llama la atención porque nuevamente dice que Faraón se ensoberbece. O sea que no todo es no todo es que Dios haya endurecido su corazón, sino que Dios lo hace como una consecuencia de ese corazón que ya estaba soberbio contra Dios. Mira, esta cita también la voy a leer, porque es importante el por qué Dios usa ese corazón. Dios le da la oportunidad, fíjate, 7 veces Él le da la oportunidad, ok, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, y Faraón endurece su corazón contra Dios. Pero en la vez número 8, ya no. Y en la vez número 9, que estamos hablando de la plaga número 7, Dios le dice, yo te voy a usar. Mira, pero ¿para qué? Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, le está diciendo Dios a Faraón, y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Ve, su soberbia era muy grande. Y Dios le estaba diciendo, por causa de tu soberbia, yo te he puesto como señal para anunciar mi poder, para que todo el mundo vea que yo soy Dios y que yo soy poderoso. Y Dios puede dejar que tu pecado siga creciendo. Y como te decía, en parte es para gloria de Dios, pero lo que pasa es que no sé si recuerdas que había un ciego llamado Bartimeo, y que preguntaban, ¿por qué está ciego? ¿Por su pecado de él o por pecado de los padres? Y entonces le decía al Señor, no está ciego ni por su pecado ni por el pecado de sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y esto lo dijo, ¿por qué? Porque en algún momento de la vida de este hombre, Dios iba a llegar y le iba a sanar, y entonces el nombre de Dios sería glorificado. Entonces no era por pecado. Pero aquí, aunque sí es para la gloria de Dios, sí es por pecado. Entonces yo aquí quiero preguntar, ¿cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios use tu vida? ¿Para manifestar su poder, pero para manifestar su justicia, su justo juicio contra ti? ¿O para manifestar su poder de cómo Él tiene poder para redimirte, para rescatarte, para restaurarte? Pero todo depende cómo tengas tu corazón delante de Dios. Si tú sigues teniendo soberbia y sigues sintiendo que no te has equivocado, que tú estás bien, que tú lo haces bien todo, entonces Dios te va a usar, sí, Dios te va a poner, pero como señal para que muchos aprendan que con Dios no se juega. Tremenda palabra esta. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente plaga. Vamos en la plaga número, creo que es la 7. La plaga, sí, perdón, la plaga de granizo, la volví a repetir aquí. En la plaga de granizo, nuevamente dice en el versículo 9, 34 y 35 que que Faraón endureció su corazón. Aquí dice Faraón, pero a partir de la 10 nuevamente, o sea, como que aquí da chance. La plaga número 8, en Éxodo 10:20, aquí dice, Dios endurece el corazón de Faraón. Y en la plaga de las langostas sucede esto. En la plaga de las tinieblas, en Éxodo 10:27, Dios endurece el corazón de Faraón. Y por último, en la plaga de la muerte de los primogénitos, en Éxodo 11:10, Dios endurece el corazón del Faraón. Dios nos está dando oportunidad de arrepentirnos,
Pero si nosotros menospreciamos una y otra vez, ¿qué crees que llegaremos a nuestro número 7? Llegaremos a completarlo todo. Entonces de ahí el Señor va a empezar a actuar. Ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, como lo vamos a ver en las copas de ira. Mira, de la primera a la quinta plaga, Faraón se endurece contra Dios y él podía arrepentirse, pero no quiso. Pero a partir de la sexta plaga fue Dios quien endureció el corazón del faraón, como si dijera, ya no hay oportunidad para que te arrepientas. Tremenda palabra, tremenda palabra. Y bueno, vamos a pasar a la segunda plaga de Apocalipsis. En el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y te digo que es sorprendente la similitud. Ya lo vimos como la primera plaga que con la que hiere pues aquí en Apocalipsis es la de las úlceras, la misma en la que Dios comienza a endurecer el corazón de Faraón, que es la plaga número 6, pero ahí en Egipto. La oportunidad número, bueno, cuando ya habían acabado sus 7 oportunidades de Faraón. Y aquí esta es similar también a la primera plaga que vemos ahí en Éxodo. Mira, yo me di a la tarea de, de hacer un recuento, pero ahorita te lo pongo. Ahorita, al final, al final de todas estas plagas que vamos a ver hoy, de hecho, yo creo que vamos a ver 5, porque las otras, las 6 y las 7 son muy largas. Entonces, las primeras 5 son cortas y las podemos analizar en este momento. Entonces, bueno, vamos con la segunda. Dice que, perdón, la segunda plaga es una plaga donde él derrama la copa sobre el mar y se convierte en sangre y se muere todo ser vivo. Aquí no está hablando de la muerte de los peces, de todos los animales marinos. En la tercera es muy similar, por eso vamos rápido. Dice que él derrama su copa sobre los ríos, el tercer ángel, y sobre las fuentes de las aguas. Ahora ponte a pensar que el mar es agua salada, pero el río y las fuentes de aguas es agua dulce, quiere decir que es agua que podemos tomar, pero también esa agua se convierte en sangre. Entonces, hay muerte en el mar y hay muerte en los ríos, porque, obvio, se convierte en sangre, puede ser por 2 razones. Primero, se convirtió como en el caso de Egipto, y esto causa la muerte porque los peces nadan en agua, no en sangre, y no pueden nadar en sangre, se mueren. Y también puede ser que la misma sangre que esté derramada ahí en los ríos y en los mares, pues sea la sangre de los animales. O sea que es como una combinación. El chiste es que todo se pone rojo. Aquí en esta imagen que les puse, está roja, pero por la sangre de los animales que murieron. Pero, pero aquí se va a herir con sangre, porque así lo dice el Señor, por alguna razón va a empezar a haber mortandad en el mar y en los ríos, porque así el Señor lo ha declarado. Pero aquí hay algo bien importante también, que si tú te recuerdas, ya el Señor había herido de antemano los ríos, las aguas, en las trompetas. Pero te acuerdas que también decía que una tercera parte del mar y una tercera parte del río habían sido heridos, una tercera parte de la vegetación. Aunque era tremendo, solo era una tercera parte, pero aquí cuando leemos en la segunda plaga, me voy a regresar, dice, y el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces entendemos que todo ser vivo del mar, del río, de las fuentes de agua, se mueren todo. Ya no es un juicio parcial, es un juicio total. Y vamos a leer el versículo 5, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Y ve por qué dice este ángel, o sea, este no es ninguno de los 7, es un ángel de las aguas, como que recuerda que hay un ángel del fuego que tiene poder sobre el juicio. El Señor pone diferentes ángeles para diferentes cosas, para que hagan su función y ministren en diferentes cosas. Bueno, aquí hay este ángel es el encargado de las aguas, y este ángel le dice al Señor, justo eres tú,
eres justo, lo que acabas de hacer es justo, mira por qué es justo en el versículo 6, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ahora tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Cosa terrible, cosa terrible. Ahora vemos que los homicidios van a ser juzgados, y más los homicidios de los santos de Dios. Todo homicidio va a ser juzgado, todo homicidio. Dice que la misma tierra reclama por la sangre que fue derramada. Esto eh, lo vemos aún en el ejemplo de Caín y Abel. Pero la sangre que va a ser aquí juzgada y reclamada es la sangre de los hijos de Dios, porque ellos derramaron la sangre de los santos, y esto implica desde los primeros santos hasta los últimos de la gran tribulación. Y todos ellos beberán la sangre porque se lo merecen. Ahora que si te pones a pensar, aquí ellos están bebiendo la sangre porque ellos fueron participantes, si te acuerdas de los dos testigos, ellos aplaudieron de cómo la bestia mató a los dos testigos. Y aquí podemos entender tal vez que estos dos testigos, más que personajes, sean dos pueblos, los pueblos gentiles y el pueblo de Israel. Puede ser, sí, también, puede aplicar muy bien. No lo sé con certeza, pero pudiera ser. Entonces, acuérdate que esa gente hasta se regalaban, se daban regalos unos a otros por festejar que los dos testigos estaban muertos y que sus cadáveres, es aquí donde parece ser que entonces son personas, que sus cadáveres habían quedado expuestos en la plaza. Y ellos se daban regalos porque estos dos testigos, que eran poderosos, ya estaban muertos. Y ahora ellos van a tener que beber de la sangre, de los ríos, de las aguas, porque les digo, aquí toma en cuenta esto, que las aguas del río y de las fuentes es agua dulce, es agua que podemos tomar, pero aquí está contaminada con sangre. Ahora hay algo importante. Ve que estos juicios van en una secuencia, el segundo juicio no elimina el primero, sino que se agrega al primero y así sucesivamente. Y aquí los que mueren son los seres vivos del mar, del río y de todas las fuentes de aguas, y esto causa una contaminación. Por lo tanto, ya no hay agua que beber. Pero no hay que olvidar que la gente está enferma, ¿eh? O sea, la gente tiene úlceras malignas y pestilentes. Y necesitan agua, porque sus heridas huelen mal y están sucias. Y no tienen agua ni para beber, ni para asear sus úlceras malignas. Qué cosa tan terrible. Vamos a leer el versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, o sea, uno estaba en el cielo y otro estaba, uno estaba en las aguas, recuerda, el de las aguas es el que dice, eres justo. Y ahorita es uno del altar, en ese altar de que donde están las oraciones de los santos, también donde está el sacrificio de los santos. Este ángel, es un ángel, decía, bueno, perdón, aquí no especifica un ángel, dice, oía otro que desde el altar decía, puede ser otro de los santos, otro ángel, no dice exactamente quién. ¿Y qué dice? Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nuevamente, vean cómo todos, y vamos esto a lo largo de la lectura bíblica, vamos a ver cómo los impíos sufren, y vamos a ver las cosas tan horribles que ellos hacen, y los santos y los justos alaban a Dios. Vamos a la cuarta plaga. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y bueno, aquí es impresionante porque hoy en día ya tenemos quemaduras de sol, ya existen quemaduras graves por el sol, pero va a llegar un momento cuando sea la cuarta copa que los hombres no van a poder protegerse ni con cremas, ni con sombras, ni con nada, porque te voy a decir una cosa, que algo importante para no quemarnos con el sol es la temperatura que originalmente tiene el sol y la distancia que hay entre el sol y la tierra. Si la tierra estuviera un poco nada más cerca del sol, no podría haber vida, lo que es lo que pasa con los planetas que están antes
antes, que es Mercurio y Venus. No puede haber vida en esos dos planetas porque están muy cerca del Sol y la temperatura es simplemente inimaginable. Si Dios decidiera mover un poco la Tierra, acercarla hacia el Sol, no habría sombra, porque en cualquier lugar donde estuviéramos, así fuera dentro de nuestras casas, nos quemaríamos. Y fíjate cómo es que quema no la exposición, sino el calor. Mira, dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. O sea, no con la exposición, sino con el gran calor. Y te digo que los hijos de Dios, los santos de Dios, alaban. Pero ¿qué hacen los demás? Mira, dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Insultaron a Dios. Y no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron y no se arrepintieron. ¿Y sabes qué? Es que dice en medio, Dios tiene poder para hacer estas cosas. Y ellos saben que Dios fue quien hizo esto. Y aún así no se arrepienten. Y te voy a decir por qué saben que Dios lo hizo. Porque a Él es al que insultan. Es como si tú llegas a tu casa y encuentras, no sé, unas pisadas, no sé, y tú trapeaste y unas pisadas y ves que son los zapatos de tu hijo. No digo que le insultes, pero ¿a quién vas a regañar? A tu hijo, ¿no? No vas a regañar al vecino, no vas a regañar a tu esposo, no vas a regañar a tu otro hijo, no, al que sabes que hizo esas cosas, lo vas a regañar, porque sabes que él fue. De una manera similar, pero mucho más horrible, estas personas van a insultar a Dios porque saben que fue Dios quien hizo esto. Y es contra Él, contra el que blasfeman. ¿Ves la actitud diferente? Por eso nosotros no debemos de actuar ni dándonos miedo, ni entristeciéndonos, ni espantándonos, ni callando el juicio de Dios. Nosotros cuando escuchamos el juicio de Dios debemos de alabarlo, porque somos santos de Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Ay, perdón, ya me adelanté con la lectura. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahí, nada más. A partir del quinto ángel, de la quinta copa de ira, esta ya no la voy a analizar profundamente porque aquí ya estamos hablando de un juicio contra el anticristo y esto quiero dedicarle otro tema especial, otro tema aparte. Hoy solamente vamos a ver los primeros 4, bueno, les había dicho 5, pero en realidad son 4, los primeros 4 juicios. El 5, el 6 y el 7 los vamos a ver más adelante, porque ya empiezan otros juicios diferentes. Aquí son contra toda la humanidad, pero aquí, a partir del 5 ya son como más directos. Aquí como lo leemos, es contra la bestia, y la bestia sabemos que es el anticristo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un resumen. Recuerda que a ellos les duelen las úlceras. Recuerda que sus úlceras son malignas, lo que quiere decir que son incurables y que van invadiendo, que se van creciendo. También recuerda que huelen mal y están infectadas, pero no pueden lavarlas. Y tienen sed y tienen hambre, porque recuerden que la vida marítima, o sea, todos los peces y todos esos también son parte importante. El agua también la beben los animales, el ganado, y no hay agua. Entonces ellos tienen hambre, tienen sed, están enfermos, están infectados, y por si fuera poco, el sol los quema. Qué cosa tan horrible, tan trágica. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya con esto es suficiente dolor, ¿no? Suficiente tragedia. Y el que haya empezado estas copas de ira con estas úlceras malignas agrega más dolor con lo demás que si hubiera empezado a lo mejor con la plaga de sangre, como lo empezó a lo mejor en Egipto, que era una oportunidad para arrepentirse. Esto hubiera sido tal vez un poco más tolerable que el empezar con las úlceras, o sea, ya enfermos y aparte no hay agua, lo empeora
mucho más, mucho más. Y bueno, les decía que quería hacer un comparativo entre las plagas de Egipto y los juicios de Apocalipsis, no solamente las copas de ira, sino también incluyendo las trompetas, porque es muy parecido. Se parece mucho como el Señor, pues da un juicio contra Egipto y a la vez también da un juicio ahorita ya contra toda la humanidad, un juicio final. Y yo creo que al leer esto y al compararlo y a ver que son muy paralelos, yo creo que exactamente el Señor nos dejó ver estas plagas en Egipto para que pudiéramos darnos una idea más o menos cómo van a ser las plagas del final y también como un ejemplo, como un anticipo de lo que ha de venir. Entonces, bueno, voy a hacerles un recuento, no de todas, pero sí de algunas que se parecen. Tenemos primero la plaga la plaga número 1 en Egipto, que es la plaga de sangre. Y esta se parece a la segunda y a la tercera copa de ira. Solamente les voy a decir a qué se parecen. Ya ven que esta fue la primerita que pasó en Egipto y ahorita lo acabamos de leer. La segunda fue en el mar, la tercera, ríos y fuentes. Después, la plaga número 2 en Egipto es la plaga de las ranas. Y esta se parece a la sexta copa de ira, que todavía no la vemos, solamente es como un dato el que les estoy dando. Si me brinco hasta la plaga número 6, vamos a ver que esta plaga, eh, pues esta plaga es la de las úlceras y es precisamente la primera plaga con la que comienzan las copas de ira. Entonces vamos a ver cómo no es así como algo nuevo las copas de ira, sino que son ya muy parecidas a las plagas de Egipto. La plaga número 7 es la plaga de granizo. Y esta la vamos a encontrar tanto en la primera trompeta como en la séptima copa de ira. Ahí en esas dos vamos a encontrar la plaga de granizo, o un juicio donde el Señor utiliza granizo. Después, la plaga número 8, donde el Señor utiliza langostas, se parece mucho a la quinta trompeta. Recuerden que la quinta trompeta nos dice que del abismo salieron como langostas. Bueno, entendemos que estas langostas, como lo estudiamos en la quinta trompeta, que sí hay un audio sobre esto, como son como una plaga que devora, que devasta toda la comida, y esta, la quinta trompeta más bien es en el aspecto espiritual, estos seres malignos devastando la vida espiritual de los seres humanos. Y la plaga número 9 en Egipto es la plaga de las tinieblas. Y esta plaga de las tinieblas también la vemos como un juicio en la cuarta y en la quinta trompeta. O sea, no llevan el mismo orden, pero sí aparecen, casi todas, si acaso nada más la plaga 3, 4 y 5 no han aparecido. Y bueno, la plaga número 10, que es la plaga de la muerte del primogénito, bueno, hay muerte. Y ya cuando vemos en la tercera y en la séptima trompeta, también encontramos muerte, muerte. No del primogénito, pero sí de las personas. Entonces, yo creo que el Señor nos dejó escrito el libro de Éxodo y estas plagas, y también nos deja escrito Apocalipsis para que hagamos un comparativo y veamos, más o menos nos demos una idea, y que veamos que sí ya pasó en Egipto y que sí hay registro de eso, no se puede negar, sí pasó un juicio contra Egipto y que vendrá un juicio contra toda la humanidad. Esto es lo que nos quiere decir el Señor, que sin lugar a dudas se va a cumplir. Sin lugar a dudas esto viene y como lo acabamos de ver, no creo que sea nada sencillo. A veces la gente dice con ligereza, ah, bueno, pues mientras eso viene lo voy a disfrutar ahorita y ya total, cuando si me toca sufrir, pues sufro. Y lo dicen con tanta ligereza sin saber que lo que viene es terrible. También quiero recordarles que esa ira de Dios, Jesucristo ya la cargó. Y no es necesario que la carguemos nosotros. De hecho, es demasiado para nosotros. Dios por eso, por su amor que tiene para con nosotros, quiere que no pasemos esto. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento, por eso Él da tantas oportunidades. Ya lo vimos en los 7 sellos, ya lo vimos en las 7 trompetas. Nos da tantas oportunidades para que no lleguemos a las 7 copas de ira. Arrepentirnos. Hoy es el día en el que aún podemos arrepentirnos y abandonar esa manera pecaminosa de vivir para venir a Cristo y pues gozar, como ya vemos personas aquí,
esos seres humanos que entregaron su vida a Dios, ya están en el cielo cantando, ya están revestidos de su gracia, de su santidad, ya están descansando de sus tribulaciones aquí. Realmente lo que podamos sufrir aquí por causa de Cristo, por causa de la humanidad, por causa de la justicia, lo más que podamos padecer aquí no se compara con el padecimiento futuro. Si este juicio se nos hace horrible, imagínate la condenación eterna, porque esta no es la condenación eterna, este es el comienzo del juicio, este es el comienzo de la ira de Dios. Y bueno, pues esto es solamente el comienzo y es bastante fuerte. Imagínense que te den la noticia, estás enfermo de una enfermedad terminal. ¿Te acuerdas de Job? Job se rascaba, dice que con las piedras porque sus úlceras eran muy tremendas. Él soportó todo eso por amor a Dios. Yo creo que esas úlceras que Job tenía no se comparan con las úlceras de la primera copa de ira. Y aparte, en una persona que no tiene esperanza en Dios, que no tiene una relación con Dios, este sufrimiento me parece insoportable. Pero fíjate, es tanta la dureza y la soberbia que insultan a Dios. Eso es algo que nos deja pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotras hoy para evitar que la gente vaya a ese juicio? Una, ¿qué estás haciendo tú para vivir una vida grata delante de Dios? No menospreciemos el sacrificio de Cristo. Valorémoslo porque de esto nos ha librado el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Una vez más, Señor, yo no me canso de darte las gracias. Y me gusta iniciar mi oración así porque es que no encuentro otra palabra para expresarte, Señor. Creo que me faltan palabras. No tengo tantas palabras en mi cabeza. Aparte no tengo tanta cultura en mi cabeza para expresarte de alguna otra forma cuánto te amo y cuánto agradezco tu sacrificio y que me hayas librado de tan horrible juicio. Señor, yo comprendo que tú nos has llamado a una vida y una vida en abundancia. No una vida de temor, Señor, no me da miedo este juicio. Y tú quieres que cada uno de tus hijos no tengamos miedo, sino que glorifiquemos tu nombre, Señor. Cuán justo eres, cuán justo. Yo merecía esto, y de esto me has librado. Y cuán justo eres si tú mandas un juicio hacia la tierra, porque la tierra, los seres humanos te han rechazado. Han preferido a los ídolos antes que a ti. Han preferido el pecado antes que a ti. Las tinieblas antes que la luz. Han preferido eso. Y por eso tú les has dado eso, tinieblas, sangre, porque esos son gente sanguinaria, gente que aborta, gente que mata, gente que practica la eutanasia, y todo esto merece la muerte. Y tú le has dado de beber sangre a esta gente. Tú eres justo, sin lugar a dudas eres justo, y te alabo, Señor. Quiero alabarte como esos ángeles que dicen, justo y verdadero eres tú. Tú eres justo, Señor. Nos lo merecemos. Pero gracias por librarnos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Guarda nuestros corazones en ti. Y guarda a cada mujer de las que escuchan este audio. Las del grupo, las que no sean del grupo. Las que son tus hijas, las que no son tus hijas. Para que esta palabra quede sembrada en estos corazones y crezca para vida eterna. Ayúdanos, Padre, a caminar en ti. Ayúdanos a glorificar tu nombre en cada momento, en cada circunstancia. Que en todo te alabemos, Padre Celestial. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.